Bienvenidos a este programa de análisis y debate de frente. Usted ya me conoce, soy Magda Bastida, los saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a Luis Octavio Pineda, quien hoy nos acompaña para poder conversar acerca de los diferentes temas que forman parte de la palestra nacional. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Un gusto poder estar con todos ustedes. Pues un saludo a todos los amigos de la República Mexicana. Un privilegio estar contigo, Magda, de nueva cuenta. Gracias, Luis. Déjame recordar rápidamente la dinámica. Tenemos únicamente 3 minutos para fijar una postura. Ante cada uno de los temas que voy a enumerar a continuación, hablaremos de 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de la semana. Hablaremos también de este gran negocio. La refinería de Deer Park lo es un gran negocio. También hablaremos acerca del enemigo. Esto, según dicen, que podría estar ahí en el Poder Judicial. Y finalizaremos hablando de la guerra sucia en medio de este proceso electoral y, por supuesto, de un ambiente sumamente crispado y polarizado. Vamos comenzando con esta primera columna publicada en El Universal, Don Fracasos, escrita por Carlos Loret de Mola. Y bueno, a ver, sin duda sabemos que Carlos Loret de Mola siempre ha sido un crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión habla de que en 2 días consecutivos el presidente se ha vuelto a estrellar contra la realidad. El fracaso de Dos Bocas, el fracaso de Santa Lucía y finalmente el fracaso de haber presumido una inversión extranjera récord que ha quedado exhibidos pues en esta última semana. Luis, ¿qué nos dices? Bueno, Magda, ¿qué podemos desmenuzar en este tema de los 2 fracasos, como lo califica Carlos Loret? Pues es que el presidente y sus huestes pues tratan de defender como siempre lo indefendible, es decir, viven encasillados pues en este mundo de ilusiones y no ven la realidad y, como dice el dicho, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. El sexenio de Peña Nieto, Magda, se caracterizó, por supuesto, por la corrupción, las reformas estructurales. El sexenio de López Obrador simplemente se ha caracterizado por la destrucción, y te voy a decir por qué. Porque el emblema de su gobierno, pues no es Santa Lucía ni Dos Bocas, estas 2 obras importantes que pues ha caracterizado o que prometió cumplir al final de su mandato, sino que son las ruinas de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Supuestamente lo canceló por la corrupción imperante, pero aquí es que pues es una vil mentira, porque no se denunció a nadie, nadie recibió castigo, fundamentó su decisión destructiva en una simplemente mentira para que pues no se viera mal, le colocó encima pues ese parche de una consulta falsa para, bueno, desprenderse de una suspensión y pues nos tocará a los mexicanos. Pero el asunto más hoy, 20 años terminar de pagar este aeropuerto, un aeropuerto que no tendremos, Pero el asunto hoy, pues no es precisamente hablar de Santa Lucía, sino hablar también de la degradación, la calificación que tuvimos en la seguridad aérea, Luis Octavio. Sí, es que son los daños colaterales que va a tener, como bien lo especifica Carlos Loret, derivado de este estudio, este calificativo que pone pues, Estados Unidos, donde prácticamente va a impactar donde más nos ha golpeado durante todo este sexenio, por un lado la pandemia y la enorme crisis económica. Y las consecuencias no solo es el costo de los mexicanos y los daños colaterales de primero, de suspender esa obra del aeropuerto que no tendremos y que seguiremos pagando, porque pues, al final de cuentas, pues son obras que al final de cuentas terminó el presidente así de mazazo con todo lo que olía al sexenio anterior. Ahora, lamentablemente, la noticia de la baja en esta calificación de seguridad aérea, pues vaya mazazo a la economía, como bien te comento, y que en su oportunidad desatendió este gobierno y porque pues está más enfrascado en otros menesteres, en descalificaciones. Pareciera que el presidente anda en campaña y no ha cambiado ese chip de que es presidente de todos los mexicanos, de todos, y aquí, ojo, todos los mexicanos. Es que es aventurado hablar de una afirmación de que el daño sin duda va a llegar incluso a Santa Lucía. Nada más me gustaría poner sobre la mesa el asunto. Hay que recordar que hace 10 años también sucedió esta situación y en aquel momento México tardó aproximadamente 160 días en poder recuperar la calificación, la categoría número 1. Que sí hubo daños colaterales, lo estamos viendo ahora con las pérdidas económicas. Sí, por supuesto, sin duda. Sin embargo, aventurarse a que, bueno, esto también le va a llegar a pasar a Santa Lucía, me parece
parece que es un tanto arriesgado, Luis. Tendríamos que esperar a ver si verdaderamente no logran corregir esa calificación en los próximos días. Y aquí también sería importante destacar pues lo que mencionaba el gobierno federal al respecto, que al parecer no habían sido tomadas en cuenta todas estas, pues digamos, esas pruebas para poder solventar la auditoría que se realizó. Insisto, me parece que es arriesgado ya hacer una afirmación cuando todavía no sabemos si realmente se puede echar para atrás esa calificación, ¿no? Aunque sí, el daño económico, ese ya está hecho, Luis. Magda, vamos con la siguiente columna, está escrita fue escrita por Yuriria Sierra. No te encasilles en este mundo de ilusiones, ¿no? Porque siempre vivimos de lo que llevamos de este sexenio. No. Con el beneficio de la no es encasillarse, Luis. Me parece que ser objetivos también con todo el panorama y la fotografía completa. Se vale para la audiencia. Pero a ver, sin filias ni fobias políticas, vamos a hablar de la siguiente columna, ¿te parece? Yuriria Sierra, escrita y publicada en Excelsior, Nudo Gordiano. A ver, en esta columna justamente habla de esto que acaba de suceder, la polarización que está viviendo la sociedad en un momento tan complejo como este. Estamos de cara pues ya a las elecciones al 6 de junio, elecciones sumamente complejas, por una parte por el número de cargos que se van a elegir, pero por el otro, por eso, la polarización que tenemos hoy en nuestro país, Luis. Sí, efectivamente, estamos divididos y esto pues ha pasado de lo normal que habíamos visto hasta hoy, algo que ha tenido que ver el presidente y pues estos huestes o agoreros, los calificativos que le queramos poner al actual gobierno, su sostén de este gobierno, pues es precisamente esas dádivas que da como un chantaje a la clase más desprotegida o la clase más pobre, por los cuales en sus actos pues absolutamente no ha hecho nada para solventar este estancamiento, más bien reconocer este estancamiento económico en el que estamos. Y no solo económico, sino también político y social. Seguimos en esta narrativa estéril, Magda, desde Palacio. Pero fíjate que pues, los números son interesantes en esta columna, porque pareciera que Morena va en decadencia, que es lo que le preocupaba al presidente, y hablo preocupaba porque ahorita pues, puede dormir un poco tranquilo, el no poder ganar espacios el próximo domingo 6 de junio, sobre todo gubernaturas. Pero la oposición, déjame decirte, pues que trabajaron a favor del presidente, en vez se encasillaron también en este punto de descalificaciones junto al presidente, que al final de cuentas esta oposición, entre comillas, jamás ganó fuerza para restar ese poder que tiene el presidente desde Palacio Nacional. Se dedicaron a descalificar, preocuparse más en lo que hacía el presidente, a pues encasillarse en una propuesta clara para los ciudadanos, y que de alguna manera, pues hoy, reitero, el presidente puede dormir muy tranquilo, Me parece que aquí el asunto es que o es blanco o es negro, y lo hemos platicado en distintos momentos, Luis Octavio. El verdadero problema es que no existe toda esa gama de grises, ¿no? Estás con el presidente o estás en su contra, y es así como ha funcionado este discurso que al final del día, y lo señala aquí Yuriria Sierra, pues termina funcionándole bastante bien al presidente López Obrador, ¿no? Le funciona esta narrativa de la división, y lo vemos ahora con estos niveles de polarización. Habla justamente de 5 de cada 10 mexicanos no le confiaría las llaves de su casa al presidente, y yo te pregunto, ¿tú lo harías? Sí, es que como se ha desempeñado, se ha desenvuelto la actual administración federal, por supuesto que yo no confiaría. Esto es una postura muy personal. Lo cierto, Magda, es que el presidente tiene un colmillo político más que retorcido, y este soporte viene desde, imagínate, Monreal, desde el Congreso, y todos los que ven en Obrador, pues un paladín hasta hoy día. Yo nada más te preguntaría, el tema de las vacunas, los programas sociales, los servidores de la nación, todos esos beneficios y programas sociales que ahorita están al por mayor previo a la jornada electoral, todos los que van a ir a votar el próximo 6 de junio lo harán como un modo de agradecimiento para el presidente, porque así son sus huestes. Diría, pues me parece que ahí juega realmente el hecho de poder emitir un voto razonado. Eso es lo que quisiéramos todos. Pero nada más imagínate pues sí, la población. Es que de eso se trata. A ver. Y lo recapitulábamos en un programa anterior, precisamente en este análisis. Los adultos mayores van a ir a votar como una medida de agradecimiento para el propio presidente, cuando no sería lo correcto, cuando no es la lógica. Pero simple y sencillamente así actúa el presidente. Probablemente no sea la lógica, pero fue una estrategia que le funcionó.
O sea, el asunto es que, a ver, es esta dinámica de los apoyos sociales, los vienen trabajando y los vienen capitalizando desde hace mucho tiempo. Hay que también decirlo en este sentido. No es algo que haya propuesto a raíz ya de que llegó a la presidencia de la República. Es un tema que viene trabajando desde antes de cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, ¿no? El asunto aquí me parece que el reto más grande es luchar contra la abstención que se puede llegar a presentar ahora en las próximas elecciones, porque lo importante es poder salir a las urnas haciendo un voto total y absolutamente razonado, teniendo esa oportunidad de poder contrastar cuáles son las propuestas reales que se están presentando por parte de los candidatos. Y ahora hablemos, Luis Octavio, si te parece, del gran negocio Deer Park. Y nada más para contextualizar a la audiencia, el presidente de México anunció este lunes con bombo y platillo la compra por parte de Petróleos Mexicanos de Deer Park, esta refinería que actualmente se encuentra ubicada en Houston y que terminó comprando en $600 millones. Estamos hablando de un costo muchísimo más bajo, cerca del 85% inferior a lo que nos va a costar Dos Bocas. ¿Qué nos dices, Luis? Bueno, te vas a enojar, Magda, porque estás encasillada en esta vorágine de ideologías del presidente y que estás a favor de él. En fin, no estamos en contra, pero hay que ver la realidad, lo que es. Imagínate comprar una empresa donde prácticamente tiene una deuda de $900 millones. Más bien cabría la pregunta, si es una buena inversión o una estrategia para ganar votos. Ese sería el interrogante, porque se hace en vísperas de una jornada electoral. Caemos en lo mismo. El complejo que se construyó en 1929 y que desde 1983 tiene un convenio precisamente con Petróleos Mexicanos, refina casi todo lo que envía a nuestro país. Entonces nos siguen dando a tole con el dedo. Al final de cuentas compraste algo que ya tenías concesiones. A ver, el gobierno federal vitorió la compra de la... Es que yo ahí te preguntaría. Espérame, ¿perdón? Yo ahí te preguntaría, ¿fue una buena compra o fue una buena venta? Todo depende del ángulo con el que lo veas, Luis. Bueno, vamos a seguir en la defensa y poner en tela de duda, pues, las acciones de gobierno. Pero el gobierno federal... Es que no es defender a nadie. Depende del ángulo por el que lo veas. A ver, si nos vamos por simple aritmética, evidentemente hay muchos que dirán que fue una compra estupenda. Si nos vamos por el lado de que fue una buena venta, y lo decía por ahí Jonathan Ruiz Torre en su columna escrita en El Financiero, ¿no? Si te vas por el lado de que fue una buena venta, por supuesto que es algo que le conviene totalmente a Shell. ¿Por qué? Porque Shell ya está pensando en el futuro, ya está pensando en migrar a las energías limpias y no parece que ese es el caso de nuestro país. Por eso te digo, todo depende del ángulo con el que lo veas. Si más adelante se le va a tener que invertir cierta lana a esa refinería, pues entonces definitivamente no fue una buena compra, fue una buena venta. Si analizamos el tema de los costos, pues es una buena inversión. Pero a futuro para nuestro país no nos sirve absolutamente de nada, porque es una refinería que va a quedar obsoleta, porque no nos va a servir, ya no vamos a utilizar gasolina, todo va a las energías renovables, energías limpias, a la electricidad. Entonces, si analizamos en esa parte, pues es una mala inversión, porque va a quedar ahí, va a quedar obsoleta. En el tema de costos, por supuesto, si lo vemos en ese sentido, Dos Bocas, pues imagínate, será de $12,000 millones que pues comprar esta refinería que nada más costó pues los 600 millones, pues es una ganga, aunque pues esté viejita, pero que al final de cuentas, en un futuro te va a seguir generando pérdidas más no ganancias. El asunto me parece es que no termina de resolver el problema de fondo, ¿no? Y ese problema de fondo tiene que ver justo con la autosuficiencia y con el hecho de que el precio de las gasolinas sea más barato. Me parece que aquí el embrollo dentro de todo esto es que al final del día esta misma refinería sigue estando en Estados Unidos y seguiremos importando gasolina, aunque sea una empresa, aunque sea una refinería que ya pertenezca a Pemex. Por eso decimos el tema de la situación energética. Nos siguen dando a tole con el dedo, Magda, aunque te encasilles pues en este mundo de ilusiones. Pues sí, un mundo de ilusiones, aunque insisto, yo creo que el asunto está en ver si fue una buena venta o si fue una buena compra. Eso solamente el tiempo lo dirá, Luis Octavio. Hablemos del enemigo. A ver, tremenda situación fue la que se desató en días pasados, una polémica
entre integrantes del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas de México. Esto luego de que la semana pasada el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, dijera que pues parecía que el enemigo estaba realmente al interior del Poder Judicial. Esto en referencia a la actuación de algunos jueces federales durante la detención de personas que transportan drogas en nuestro país. ¿Realmente es así, Luis? Hoy el enemigo está en el Poder Judicial. Fíjate que, Magda, que lo dicho por el propio titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda, en el momento de cuestionar el trabajo de estos jueces y ministerios públicos en los casos relacionados pues, con el tráfico de drogas, pues al decir que parece el enemigo está en el Poder Judicial, pues por supuesto que traería reacciones precisamente al interior del Poder Judicial, y rápidamente dio su postura el presidente de la Suprema Corte. Pero aquí nos queda claro que para que en el país se pueda fortalecer la credibilidad de las instituciones y los poderes para una democracia transparente, pues debe de haber autonomía. Y es lo que no ha abonado el propio Ejecutivo que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador al criticar precisamente las acciones que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero aquí va más allá de si el enemigo está en casa. Aquí estamos hablando de políticas públicas y recursos que en nada han abonado en cuanto a la profesionalización, capacitación de los ministerios públicos, que al final de cuentas hasta los propios policías en el momento de integrar pues un expediente como primeros respondientes. Sí, los primeros respondientes, y que a la larga el juez no tenga los elementos suficientes para dar un juicio realista y verídico de acuerdo a un expediente que trae muchas insuficiencias. Pero aquí estamos hablando de una problemática que viene de raíz, la falta de capacitación de los ministerios públicos, los primeros respondientes, como bien dices, en este caso los policías. Pero es que, a ver, entonces no estás hablando. A ver, me parece que sí es un trabajo profundo, Luis, y coincido totalmente contigo, ¿no? Para empezar, tendríamos que ver, analizar realmente el tipo de capacitación que están teniendo los policías para poder recabar las pruebas, los ministerios públicos para poder lograr integrar una carpeta de investigación adecuada para que no se les vayan los delincuentes, porque justo en esa carpeta de investigación es la que pues se termina basando realmente la determinación de un juez. Esa parte sí hay que señalarla, aunque no estamos lejanos al asunto de la corrupción que se ha vivido al interior del Poder Judicial, y eso también es una realidad. Que sí me parece grave, Luis, el hecho de que estas declaraciones vengan directamente de las Fuerzas Armadas de nuestro país, cuando tendrían que estar totalmente al margen de la situación política que se pudiera estar generando en el país y abstenerse a hacer este tipo de declaraciones. Ahí sí me parece una situación grave, ¿no? Que hay muchas cosas que pulir al interior del Poder Judicial. Sí, no es nuevo, se tiene que hacer, y bueno, se supone que por eso está también la modificación a la ley orgánica, ¿no? Prácticamente como ha venido desempeñándose el presidente, meterse donde no debe, porque no respeta la división de poderes. Pero le diste al clavo. Aquí es un tema precisamente también es un tema complejo, porque tiene que ver la corrupción, y es muy interesante y a la vez muy complejo. Se desprenden muchos tentáculos donde desafortunadamente México atraviesa un serio fenómeno de corrupción que atrapa en mayor o en menor medida todas las instituciones y órganos del Estado, y en todos sus niveles, de los 3 niveles. Estamos hablando del municipal, estatal y hasta el federal. Entonces, pero los poderes judiciales han logrado, pues, de alguna manera, escapar de este fenómeno llamado corrupción, que cada uno en momentos o circunstancias distintas han practicado o practican, uno o varios o incluso todos, algún tipo de corrupción, y es cuando le da traste todo, porque si hablábamos de la capacitación de los ministerios públicos, pero pueden estar capacitados, pero si hay corrupción, de nada, absolutamente de nada sirve, y no avanzamos y seguimos estancados en un elemento sustancial y que tanto daño le ha hecho como es la corrupción. Que tanto daño le ha hecho, y que ahí sí lo que habría que el poder analizar más a profundidad es si la ley está bajo ataque, sobre todo también por los cuestionamientos que se han hecho en torno a la relación de Saldívar con el presidente López Obrador, ¿no? Ese seguramente será un tema que abordaremos en otra ocasión, Luis. Ahora hablemos de la guerra sucia. A ver, todos estos escándalos electorales, el timing, la información que va fluyendo día a día y que, bueno, sin duda se genera
previo a un momento importante para las elecciones. Hay muchos temas, por ejemplo, en torno a este proceso y muchos frentes abiertos. Por una parte, tenemos el caso del gobernador García Cabeza de Vaca. Insisto, lo que se está cuestionando en este momento es el timing. Por el otro lado, tenemos también la actividad que ha tenido la Unidad de Inteligencia Financiera, el caso de Emilio Lozoya, las investigaciones a Samuel García y Adrián de la Garza, en fin, muchos frentes abiertos en materia de guerra sucia. Estamos a solo 11 días de la jornada electoral, Magda, y pues empezó el circo, maroma y teatro, todas las herramientas de esta guerra sucia y grosera del intervencionismo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está a la vista de todos en la actual, o el actual proceso electoral. Esta desesperación entre López Obrador y todos sus seguidores es de tal nivel que solo por la mala van a poder evitar esta debacle electoral, pues en algunas entidades, en el actual comicio que se va a vivir el 6 de junio, pues que prácticamente los llevarán a la derrota. Faltan 11 días para el 6 de junio, pero con las elecciones intermedias, pues más concurridas de la historia y la guerra sucia, pues desafortunadamente se ha recrudecido ante la intervención y descarada del presidente, pues, y todo el aparato que ha venido a dar sustento, dicen ellos, en los pendientes que tenían con el gobierno anterior. Y volvemos a lo mismo, ¿a quién te conviene castigar? ¿Quién no te conviene llevar a la mesa de los acusados? Y pues aquí lamentablemente pues no se ha gozado de plena independencia y la autonomía del Ejecutivo Federal. La Unidad de Inteligencia Financiera, el propio también sistema de administración tributaria y los sistemas de inteligencia de gobierno, lo que se llamaba el CISEN, para quitar del camino a sus adversarios incómodos, pues ahí lo mencionaste muy, muy bien. Ahí está el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y ahora los dos candidatos punteros en las encuestas en la carrera por la gubernatura en Nuevo León, por ejemplo. Ya empezaron los ataques contra Samuel García, de Movimiento Ciudadano, con Andrés de la Garza, también de la coalición PRI-PRD. Me parece que la forma de operar, Luis Octavio, sigue siendo a la antigua usanza, ¿no? Se siguen empleando las instituciones como un brazo político y una extensión del gobierno federal para poder acabar con los enemigos políticos. Esa es una realidad. Sin embargo, ahora mencionabas que bueno, esta forma de actuar es ante una desesperación por la debacle que se puede llegar a venir ahora el próximo 6 de junio. Pero ¿tú crees que verdaderamente vaya a haber una debacle cuando tú mismo lo dijiste, ¿no? Tenemos una oposición que está desdibujada. Por eso particularicé en algunas entidades donde el presidente precisamente en estas últimas semanas o en estos últimos días pues ha dado todo la carne al asador precisamente para contrarrestar esta, por un lado, la polarización del voto que se ha dado derivado por otro tema que lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, como es la violencia que se ha recrudecido sobre todo en este último mes, como el mes de mayo. Por un lado, la violencia que tiene relación con el crimen organizado, pero también la intervención que tiene el gobierno, pero hablo particularmente de algunas entidades. En la mayoría, obviamente, también lo señalé, en el que el electorado va a salir a votar una buena participación como agradecimiento para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso señalé, Magda, puede dormir tranquilo el presidente. Puede dormir tranquilo el presidente. Híjole, a mí me parece que aquí sí habría que retomar lo que decía Yuriria Sierra en su columna, ¿no? A ver, ¿qué han logrado los tres partidos políticos que en este momento se han aliado para verdaderamente conseguir un bloque opositor? Y más allá de eso, pues se trata de no caer en el anzuelo de la polarización, ¿no? Verdaderamente tener la capacidad, y eso es un mensaje fortísimo para el electorado, el tener la capacidad de discernir cuáles son las propuestas para emitir un voto razonado. Luis, como siempre, ha sido un gusto y un placer compartir contigo. Muchísimas gracias, Magda, un privilegio estar contigo y pues nos vemos en la próxima y por supuesto muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Luis Octavio Pineda. Esto fue De Frente. De Frente.